¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy nos vamos a ir hasta Francia porque, como sabemos, se ha celebrado la primera vuelta en dicho país entre la candidata de ultraderecha Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron. La segunda vuelta electoral se va a celebrar el próximo 24 de abril. Sobre esta situación vamos a conversar hoy día con Fernando Tuesta. Fernando es politólogo de la Universidad de la PUC y hoy día nos va a acompañar para analizar un poco este panorama electoral y también nos comentaba las semejanzas que tiene el modelo francés con otros modelos electorales. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal, Adriana? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. En primer lugar, ¿cómo llega Emmanuel Macron a la primera vuelta, digamos? Mira, en general, ustedes saben que el gobierno francés o el presidente francés en este caso suele tentar la reelección, la única permitida en Francia, la única Ujú. permitida en Francia, de un mandato de 5 años que antes era hasta de 8 años. Los franceses tenían mandatos muy, muy largos, ¿no? Pero por decisiones y acuerdos políticos esto se redujo permitiendo la reelección. Los presidentes, no todos han tenido, digamos, el éxito debido. Europa en general pasa por una serie de problemas muy, muy fuertes, la propia Unión Europea, el Brexit es solamente un rasgo de esto, y ahora mucho más todavía con la guerra Rusia-Ucrania que tiene impactos de todo tipo, ¿no? Entonces, el presidente francés no llega, digamos, en mejores términos que la vez pasada, porque el año 2017, hace 5 años, él aparecía de alguna manera, si bien era un conocido político, un refresco en la política francesa, ¿no? Ujú. Un refresco en la política francesa. Él provenía también del Partido Socialista, y además logró concentrar, sobre todo de cara a la segunda vuelta, en no solamente votos para él, sino impedir que Marine Le Pen logre triunfar, que la extrema derecha francesa, que intenta ya por varias veces, si a esto se le suma su padre, Jean-Marie Le Pen, varias que lo que era el Frente Nacional, el antiguo Frente Nacional, trataba de lograr en Francia, en donde la extrema derecha en general ha crecido mucho y donde un triunfo de los Le Pen sería de alguna manera ya la fresa sobre la torta. Pero regresando a Macron, además él es un candidato eh, típico de un presidente que también ha sufrido un desgaste, ¿no? Un desgaste que lo ha llevado incluso a virar un poco y para algunos, sobre todo quienes podrían ser sus potenciales, si no aliados, por lo menos votantes, acusarlo de haberse ido más hacia la derecha, ¿no? Con Ujú. sus políticas internas de variado tipo, aun cuando Francia, junto con Alemania, son pues los centros vitales de lo que sería el europeísmo del viejo continente, ¿no? Pero Le Pen ahora, con sus variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, se ubica justamente no solamente en una posición de extrema derecha, sino como una suerte también de voto, no digo general, pero por lo menos parcial, de un voto antigobiernista, anti-establishment contra Macron. Entonces, a diferencia de la vez pasada, ahora los resultados no advierten un escenario claro del próximo domingo, ¿no? Ujú. Esto sería, digamos, de manera resumida. Ujú. Bueno, yo estaba revisando un poco de información y tengo un dato acá. Em, Macron obtuvo el 27,41% de los votos y Le Pen 24,0,3%. O sea, hay un margen de diferencia de un poco más de 3%. Sin embargo, este ha sido el mejor resultado que ha obtenido la ultraderecha en
todas las elecciones anteriores que se han celebrado en Francia. ¿Usted cree, Fernando, que este resultado de la ultraderecha podría responder al gran descontento que tiene la población francesa en contra de Macron por una serie de medidas que ha implementado en sus últimos años de gobierno? Sin duda, sin duda. Repito, él carga también con el desgaste típico de cualquier gobierno. Y en Francia, la crisis económica, la crisis de la gran migración del este al oeste, ha creado a su vez otro tipo de problemas que se han acentuado. Y entonces, Marine Le Pen para muchos representa eso, ¿no? Un voto que puede ser, aparte ideológico, de extrema derecha, que ya sabemos qué banderas agita, ¿no? Un voto de protesta también. Y adquiere, pues, posibilidad, esta alternativa que no la tuvo no era tan clara hace 5 años. No digo que necesariamente va a ganar, habría que ver este, el posicionamiento de los otros candidatos, aunque Mélenchon, por ejemplo, de Francia Insumisa, ¿no? Que era la tercera fuerza importante porque sacó cerca de 22% de Sí, los votos, ¿no? Ha dicho no votar por Le Pen, ¿no? Pero no dice votar por Macron, ¿no? Y esto porque, repito, para muchos franceses, Macron fue una decepción, ¿no? Y viró hacia la derecha, coqueteando para la derecha y con sus medidas también en la política interna. Pero habría que ver por eso cómo se reubican. En Francia el voto, para empezar, no es obligatorio, ¿no? Entonces, puede haber gente que rechaza a los dos y no va a votar. Creo que esto puede ayudar más a Le Pen que a Macron, ¿no? Ese ausentismo. Ujú. Ahora, me menciona Fernando que hay un gran sentimiento de decepción en contra de Macron. Y yo estaba leyendo justamente hace unos días que no solamente es la izquierda la que rechaza a Le Pen, sino que hay un sector de la izquierda que rechaza a ambos candidatos. ¿Es esto cierto, verdad? Sí, 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 claro. Hay dos tipos, bueno, varios rechazos, digamos, ¿no? Sectores de izquierda que rechazan a Macron. Por eso es que no hay claridad. Desde fuera uno podría decir, bueno, pero Mélenchon debiera llamar a votar pues por Macron, ¿no? No son equidistantes. Y sin embargo no lo hace. De hecho, simplemente no votar por Le Pen. Pero esto podría decir, quédate en tu casa. No necesariamente es votar pues por Macron. Ahora, también es cierto, y esto no hay que dejar de lado, que hay un rechazo también de los franceses, y que esto ya es a nivel mundial, lo vemos acá en América Latina también, y en Perú en particular, el rechazo a estos partidos y organizaciones más tradicionales, ¿no? Lo que antes eran pues los dos grandes polos de derecha e izquierda desde la Quinta República, de fines de los 50 hasta hace relativamente poco, se han roto. Por eso es la bajísima votación del Partido Socialista, ¿no? Y los republicanos, que eran, repito, los dos partidos de tradición histórica, ¿no? Y su votación ha sido tan bajas que ni siquiera van a poder recibir la compensación de los gastos de campaña porque requieren pues de un umbral que no han conseguido, ¿no? Ujú. Hay un tema bastante fuerte en Francia, de hecho, tengo familiares que viven allá y bueno, hay estas ayudas del Estado, ¿no? Hay bastantes inmigrantes que llegan a territorio francés y, digamos, algunos tienen, digamos, 3 o 4 hijos y es el Estado francés el que les brinda una locación para que puedan vivir ahí y no solo eso, hay ayudas por parte del Estado, digamos un monto que se destina por cada hijo, ¿no? Es conocido que Marine Le Pen está en contra de la inmigración de más personas y tiene un discurso muy fuerte. ¿Usted cree, Fernando, que este discurso anti-inmigración de Le Pen la beneficia, le otorga más votantes? Mira, este es un discurso antiguo, incluso su padre lo tenía, digamos, como una de las primeras banderas, xenófobo, ¿no?
era un discurso obviamente antimigratorio. Él hablaba de cierta pureza del francés, incluso, ya como anécdota, decía, por ejemplo, que para él la selección francesa de fútbol no lo representaba, ¿no? Porque estaba lleno de, digamos, de jugadores que no eran franceses puros, ¿no? Ahora imagínate eso, ¿no? Si bien es cierto, se ha distanciado Marine Le Pen de este discurso muy radical del padre, también es cierto que su discurso no deja de tener estos visos antimigratorios fuertes como ocurre en muchos países de Europa. Lo que tú dices es cierto. eh, los europeos, pues en general, sobre todo estos grandes países, Alemania, Francia, Inglaterra, son atractivos para la migración, no solamente de Asia, no solamente de Europa del Este, de África también, y donde hay los discursos de extrema derecha son contra los migrantes, muy fuertes, ¿no? Entonces sienten muchos de ellos los franceses, digamos en este caso, que los recursos públicos, ¿no? Son derivados a personas que no aportan, a personas que traen problemas, ¿no? Ese discurso que son parte de la situación difícil que vive en este caso Francia, que duda cabe que esto es atractivo. Como en el Perú llegó un momento, y ahora que estamos en elecciones municipales y regionales, hace 4 años, por ejemplo, Ricardo Belmont, que era candidato a Lima, tenía un discurso contra los venezolanos por la migración. Y hay sectores en nuestro país que tienen este discurso también contra los migrantes. Ahora, el nuestro pues no es nada, ¿no? En Europa, imaginarán ustedes, esto es muchísimo mayor, ¿no? Y sobre todo el apoyo, como tú ya has dicho, de parte del Estado, ¿no? Que son rezagos todavía del estado de bienestar para muchos. Mm. Ahora, pasando un poco de este tema, Fernando, parte también del desgaste que ha sufrido Macron es por su relación con su homólogo ruso, Vladimir Putin. De hecho, me viene a la cabeza una imagen que se volvió muy popular de ambos Esa es la conversando realidad. con esta gran mesa de por medio. ¿Qué tanto crees que le ha afectado a Macron la guerra entre Rusia con Ucrania y la forma en que él ha mediado en este conflicto? Bueno, tiene como todo dos partes, ¿no? Macron uh, ha querido tener presencia fundamental en Europa y en particular en la guerra. Eh, hay que tener en cuenta también lo siguiente. El presidente de la República francés es distinto a la idea que nosotros tenemos de presidente de la República. El presidente de la República en América toda, América Latina, Estados Unidos, etcétera, es jefe de Estado y jefe de gobierno. En Francia, el jefe de gobierno no es Macron. Uh -huh. El jefe de gobierno lo elige la Asamblea Nacional. Se dedica a la política interna. El presidente de la República, en este caso Macron, sí se encarga de la política exterior y la política de defensa. Evidentemente que tiene también, digamos, incidencia en la política interna, pero no es su responsabilidad directa. Uh Dicho -huh. esto, entonces, él se coloca, evidentemente, dentro del panorama mundial como una persona eje en la política europea. Y obviamente en relación a Putin, aparecía como ser un mediador. Pero, como digo, esto tiene dos caras, porque entonces es visto Macron, como en su momento con Angela Merkel ser los dos bastiones del europeísmo en general. Entonces esto también llena de satisfacción a los franceses en la medida en que Francia aparece pues siendo un país republicano, europeo de tradición, ¿no? Abierto, ¿no? Fundamental, ¿no? Además proteger en general a Europa. Pero entonces la mediación con Putin o la relación con Putin tiene también, sin embargo, su lado complicado, porque
aparece la guerra como un fracaso de la mediación, Ujú. ¿no? Como un fracaso de la mediación. Y entonces él carga de alguna manera para algunos sectores también con ese peso, ¿no? Efectivamente, esa foto es una foto muy interesante, ¿no? Porque no es la distancia que lo separa, como el libro de Renato Cisneros, pero digamos, esa mesa larga que casi hizo imposible cualquier tipo de mediación, ¿no? El fracaso es la guerra misma, ¿no? Y todas las implicancias que ello tiene, ¿no? En la economía, en el aspecto demográfico, ¿no? Las migraciones, y obviamente este no es el mejor momento para una elección para Macron. Se dice que para un presidente nunca hay un mejor momento, pero digamos, quizá este sea el peor de los momentos. Ujú. Además, está el tema de que Marine Le Pen se ha declarado en varias oportunidades una admiradora de Vladimir Putin. Eh, no sé hasta qué punto la población francesa considera esto como una arista importante en el proceso electoral. Mira, eh, eh, Putin no es como para algunos el heredero, pues, de esta suerte de la República Soviética, ¿no? Sin embargo, sí lo puede ser en un sentido de una tradición también autocrática, ¿no? Autoritaria, sobre todo en Rusia, ¿no? Y eso lo que hace es crear una admiración también en determinados líderes a nivel internacional que ven en él, digamos, estas características y este perfil de líder fuerte, decidido, ¿no? Nacionalista, pero no en el sentido latinoamericano, ¿eh? No es nacionalista en el sentido distinto, al contrario, ¿no? Curiosamente expansivo, ¿no? Expansivo, ¿no? De derecha, ¿no? Y es por eso que Marine Le Pen lo admira o le tiene, digamos, una buena referencia, como Donald Trump también. Donald Ujú. Trump sentía atracción por Putin. Y esto no es curioso, o sea, no es una anécdota, no es solamente Marine Le Pen, sino estoy hablando de dos importantes, sobre todo Donald Trump, ¿no? Que repito, tenía una admiración, casi admiración por Putin. Ahora, ¿eso puede impactar? Creo que lo que va a impactar más es lo que vive como en toda elección, lo que vive el francés ahora. Si conecta lo internacional con lo nacional, claro que tiene importancia, pero es lo que está viviendo en ese momento, ¿no? ¿Qué se engancha más? ¿Qué pueden ver como futuro de 5 años para adelante? La continuidad de lo que tienen ahora, que para muchos esto no es lo mejor, pero quizá es lo mejor dentro de lo que se tiene, de la oferta electoral de dos, o hacer un cambio, pero un cambio drástico, ¿no? Porque Le Pen significaría un cambio drástico para, obviamente, la vida francesa y Europa en general. Ujú. Comentábamos hace algún momento, Fernando, que la pandemia de la COVID-19 ha sido algo que ha golpeado bastante al gobierno francés, sobre todo el tema de imponer la vacunación contra la COVID-19. Hay un movimiento muy fuerte de antivacunas en Francia y esto generó mucho descontento por parte de Macron. Viendo este tema y viendo el descontento también general de la población por otros temas, ¿cómo esperas, Fernando, que se den las elecciones el próximo 24 de abril? Bueno, este es otro costo que tiene que pagar Macron, como casi todos los gobiernos. Muy pocos gobiernos en el mundo han salido librados del tema de los efectos del COVID-19 y cómo los países han abordado. Y como sabemos, esta es pues, una pandemia de la que se desconocía casi todo, ¿no? Y entonces ha habido políticas públicas en relación a esto que han sido menos exitosas, pero los muertos han caído igual, los contagiados se han multiplicado, las restricciones se han aumentado y en Francia ha sido severos también eso, porque fue un país que también tuvo altísimos porcentajes de contagiados y también de fallecidos, ¿no? Recordemos, la primera ola fue terrible. Es más,
en Francia se hizo elecciones municipales y se tuvo que postergar la segunda vuelta de elecciones municipales, ahí segunda vuelta en elecciones municipales. Entonces, eh, los gobiernos en general se desgastaron porque se les atribuye casi todos los males que puede producir la pandemia, ¿no? Y hay irritación acumulada también. Claro, Le Pen está en el otro lado, está en el lado de la crítica, no en el lado de la responsabilidad. Y esto obviamente los coloca en una situación distinta, pero a su vez hay un sentimiento francés también, hay que recordar, de tradición fuerte, de republicanismo, que de alguna manera está más centrado en Macron, y veremos qué ocurre el domingo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la segunda vuelta del año 2017 fue aplastantemente favorable para Macron. Eh, Fue casi de 7-3, digamos, ¿no? 70-30, medio redondeando un poco. Y en las elecciones a la Asamblea Nacional, que es un mes después, en dos vueltas, el partido de Le Pen se redujo a nada. Todos contra Le Pen. Ahora eso no es tan claro. Ahora no están todos contra Le Pen. Y eso lo hace, obviamente, una situación de mayor expectativa. Ujú. Quizás el debate que se va a celebrar hoy día aclare un poco más el panorama para muchos franceses que aún están indecisos. Sí, es interesante, hay que ver ese debate, porque además es un tipo de debate distinto al norteamericano. El debate Ujú. francés es un debate más libre, es un debate más, es realmente un debate, ¿no? No es una, como los peruanos vemos, casi expositivos, ¿no? Acá los debates son muy interesantes, creo que hay que invitar a ver este tipo de debates. Ahí se juega mucho de la vida francesa y también europea, por cierto. Ujú. Entendemos, Fernando. Te agradecemos desde RPP No, Noticias gracias a ti, por Adriana, por la habernos invitación. acompañado. Y a quienes nos están viendo, por supuesto, desde RPP vamos a continuar siguiendo el proceso electoral francés y vamos a ver qué depara el debate de hoy día para los dos candidatos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Adriana. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional. Nos vemos a la próxima.